¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Esta semana estamos con el doctor Eduardo Alejos Toribio. Él es abogado penalista especializado en servicios jurídicos en materia de derecho penal, litigio penal y cumplimiento normativo en materia penal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Entrevistas Empresariales. Buen día, gracias por la invitación, Luis Enrique. Quedo atento ahí a dar o explicar algunas nociones sobre mi actividad como abogado penalista. Excelente, doctor. Bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación acá a nuestro espacio, ¿sí? Doctor, para que el público conozca acerca de usted, comparta por favor con nosotros acerca de su formación, su trayectoria, su especialidad. Gracias. Bien, buenas tardes. Soy Eduardo Alejos Toribio, abogado especialista en materia penal, razonamiento probatorio. Tengo la oportunidad de tener la cualificación especial de investigador académico en ciencias penales. He tenido reconocimientos, premios internacionales. También soy miembro honorario de colegios al interior del país. Además, también me dedico no solamente al tema de litigio en materia penal, sino también a la academia, como es redactar libros, artículos y además también exponer algunas ideas en ciencias penales. Excelente, doctor. Doctor, ¿cuál es la importancia de tener un patrocinio jurídico de un abogado penalista como usted, ¿no? Desde el momento en que cualquier ciudadano toma conocimiento que está siendo investigado por un supuesto delito? La importancia radica fundamentalmente en llevar a cabo una correcta estructura de defensa, lo que nosotros llamamos la teoría del caso, toda vez que sucede muchas veces, Luis Enrique, que los ciudadanos, legos en derecho, son citados como testigos, como investigados y muchas veces por ahorrarse un dinero o quizás por ver qué pasa a futuro, omiten de la presencia de un abogado. Y justamente al iniciar una investigación es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el abogado parte, toma conocimiento de los actuados, toma conocimiento de la primera imputación y desde ahí, como se diría, puede enrumbar un correcto funcionamiento de la defensa jurídica y no esperar a la última. Aún así sea la persona, digamos, citada para que declare como testigo. Así es, incluso muchas veces las personas que son en primer momento citadas como testigos, la fiscalía lo convierte ya en investigado, ya en imputado, entonces se perjudica ese aspecto jurídico. Ah, caramba. ¿Y en qué casos, por ejemplo, se da ese tipo de circunstancia en la que una persona de repente, sanamente, ¿no?, de buena fe, es citada porque ha sido testigo de repente de un accidente, de un acto de violencia en la vía pública o de un acto de corrupción, etcétera, y termina siendo imputado? En la mayoría de los casos esto se da en los temas de corrupción de funcionarios, porque en corrupción de funcionarios, quizás crimen organizado, no solo citan o no solo investigan a 5 o 6 personas, pueden ser 10, 15, 20 personas y entre las cuales la fiscalía dice a 3 a 4 voy a tomarlo como imputado, como investigado y a los demás como testigos, pero dependiendo de la información que me dé o la información que yo obtenga, te convierto ya no en testigo, sino te ingreso al saco de investigados y por supuesto eso le perjudica a futuro. Por supuesto. O sea, la fiscalía puede actuar de manera arbitraria y decirle a una persona, bueno, ahora usted va a ser imputado, investigado. De un momento a otro, sacan la información primero, le citan como testigo y como la ley no exige a las personas siendo testigo que vaya con un abogado, llamémosle de cierta manera, aprovechan el momento para sacar información, ya que es un lego en derecho y entonces no tiene una defensa jurídica y justamente la información que le dé, buena o mala, va a contribuir a la fiscalía para que ésta pueda ser ya cambiada de calificación, no solamente ya de testigo, sino ya como imputada e investigado. Claro que sí, porque de repente la persona, sin saberlo, como es usted lego, que no conoce temas legales, empieza a declarar, a compartir información y termina siendo imputado, autoimputado. Muy interesante, doctora. ¿Y con qué frecuencia se da este tipo de casuística? Esta casuística se da muchas veces al inicio. ¿Por qué? Porque le dan las notificaciones dentro de la casa, llamémoslo así, el courier, la notificación, la cédula de notificación, sin tener abogado. Entonces las personas que son lego de derecho muchas veces se asustan porque viene y arriba ven a la fiscalía que necesitan su declaración en tal hora, en tal momento. Entonces, al saber que va a ser investigada esta persona como lego en derecho, muchas veces trata de dar información que no necesariamente lo evalúa y se perjudica. Y eso es lo que se hace siempre en las diligencias preliminares, que es la primera etapa del proceso. ¿Y cómo una persona que de repente no sabe que ha sido notificado o que de repente no ha podido recibir la notificación porque lo dejaron debajo de la puerta y pasó limpieza pública y barrió el sobre, etcétera, ¿sí?, puede saber si está siendo investigado o citado? Lo ideal sería primero que se ubique a un abogado penalista en este caso para que esta persona
ya experto en derecho penal, puede acudir y llevar a cabo, ¿qué cosa? La diligencia de tomar conocimiento de lo que es la carpeta. Quizás como testigo no se puede tener acceso a la carpeta fiscal, pero por lo menos, grosso modo, se puede tener el conocimiento que viene a ser lo siguiente. ¿Por qué o para qué le está citando a mi patrocinada, en este caso al testigo, ¿no? Y ante ello la Fiscalía le hará por lo menos una información general que ya le va a permitir tener una mejor defensa. Realmente muy interesante, y espero que los amigos que están viendo la entrevista tomen nota porque, claro, en nuestro país, doctor, tenemos un sistema judicial, no sé si vale el término, ¿no? Un aparato judicial que a veces juega más a favor de los delincuentes, ¿sí?, que de las personas que, por ejemplo, en el caso de legítima defensa, ¿no?, han hecho lo posible por proteger su patrimonio, o la vida propia o la vida de terceros, ¿no? Solamente por citar un ejemplo, ¿no? De igual manera, por ahí escuché hace poco a un alto funcionario del Poder Judicial decir que el ciudadano tenía que demostrar su inocencia y no que, como se pensaba anteriormente, ¿no?, la Fiscalía tenía que demostrar la culpabilidad, ¿no? Entonces creo que es muy importante, queridos amigos, tomar nota de esta información porque en cualquier momento una persona, como se dice vulgarmente, sin saber leer y escribir, puede verse involucrada en una situación que no deseaba, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, doctor, dentro de esta casuística que de arranque está muy interesante para estudiar, ¿cuáles son los desafíos más comunes con los que usted se ha enfrentado dentro de un proceso penal? 3 desafíos en concreto. El primero es el exceso y el mal pedido de prisiones preventivas que carecen de sustento. Toda vez que, incluso, por colocar algún ejemplo, en los casos mediáticos, solicitan prisiones preventivas a 20, 30 personas. Sin embargo, los elementos de convicción, que son las pruebas que llamamos coloquialmente, no vinculan con una conexidad probatoria, es decir, no vinculan al investigado con el hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fiscalía en buen romance? Para ahorrarse el trabajo, para tener una persona dentro de la cárcel y que ésta pueda contribuir, que solicita primero detención y paralelamente, luego de ello, solicita empalma, como llamemos, prisión preventiva, pero por supuesto carece de sustento. Ese es un primer desafío. Un segundo desafío es el tema de la afectación del principio de igualdad. ¿Por qué igualdad? Los abogados como los fiscales tendrían que poseer una igualdad de armas que llamamos. Sin embargo, muchas veces el ordenamiento jurídico favorece a la Fiscalía. Ejemplo claro. Cuando le dan 15, 30 días para que se pronuncie sobre un sobreseimiento, sobre una acusación, no lo cumplen, van 2, 3 meses. Pero sin embargo, cuando un abogado tiene que, por ejemplo, absolver un requerimiento acusatorio, te dan 10 días. Si pasa los 10 días, ya no es aceptado, incluso hasta lo multa. Y eso es uno de los tantos temas en el principio de igualdad, además de pedirte documentación, 20, 30, 40 mil folios, en 5 días, muchas veces inhumano, ¿no? Sobre todo porque te pide información contable, información financiera. Y además otro problema también que he podido verificar es el tema del mal manejo de los allanamientos. Los allanamientos justamente por la sorpresa se dan en la madrugada muchas veces. Y bueno, valga modestias, la Fiscalía aprovecha, por no colocar otro término, aprovecha que la persona que ha sido el ciudadano investigado está siendo allanado, no tiene el tiempo para acudir a la defensa, para elegir a un abogado, que él crea, por supuesto, su libre elección. Entonces eso, en cierta manera, afecta de manera idónea el derecho de defensa que debería tener todo ciudadano. No solamente la ley, que eso que claro está hecha para un ciudadano, sino la ley es versátil y es transversal para todos. Correcto, claro que sí. Ahora, justamente dentro de esta, de la ley, que debe ser horizontal, como usted lo dice, yo coincido, ¿no? Y concuerdo, doctor. ¿Cuál es la trascendencia de que un abogado penalista tenga conocimiento sobre lo que usted ha señalado hace un ratito, la teoría del delito, y también tenga conocimiento sobre el derecho probatorio? Pero antes de ello, coméntenos por favor, ¿qué cosa es la teoría del delito? Correcto. Es importante tener una cualificación especial. Por ejemplo, la teoría del delito, ¿qué es lo que quiere decir? Que una persona no va a ser culpable si antes de eso no se evalúa qué cosa, una tipicidad. Es decir, si esta persona actuó adecuadamente, actuó o su acción u omisión se subsumió dentro de lo que dice un determinado tipo penal, llámese robo, llámese lavado de activos, entre otros delitos más. Si la calificación del hecho al ordenamiento jurídico no se subsume adecuadamente, no se comete delito. Entonces uno tiene que evaluar paso a paso, ver si la actividad, la acción o la omisión es antijurídica en este caso, y luego de ello es culpable. Esa es la teoría del delito. Y sobre la teoría probatoria es lo siguiente. La teoría, en este caso, ¿qué es lo que indica? Que la prueba
en este caso la prueba penal, es la institución más transversal e importante del proceso penal. ¿Por qué? Porque no te pueden sancionar y condenar y tampoco absolver, en este caso si no existe la prueba suficiente. Y la prueba suficiente, ¿qué es lo que te dice? Que una persona que haya cometido supuestamente un determinado delito debe tener prueba en contra. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia no se prueba, sino lo que se prueba es la acusación, la responsabilidad penal. Claro, entonces, al no existir y no evaluar los parámetros sustanciales, llámese los principios fundamentales, un principio de vinculación, en este caso probatoria con el hecho, un principio de comunidad de la prueba, un principio de razonabilidad de la prueba y entre otros más, si no se tiene en consideración, definitivamente se estaría afectando la teoría probatoria y por ende también se estaría afectando la defensa idónea de cualquier ciudadano. Caramba. Ahora, al inicio de la entrevista mencionaba usted que hay algunos casos, ¿no?, donde se da pues corrupción de funcionarios, ¿sí? En ese sentido, en la actualidad se ven muchos casos de prisiones preventivas y de juicios orales precisamente con funcionarios públicos, ¿no? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la influencia de un abogado penalista en estos procesos de corrupción? La actividad y la influencia del abogado penalista es la siguiente. Primero, para obtener o poseer una correcta actividad de abogado, uno debe entrar rápidamente a la documentación. Y en el tema de corrupción de funcionarios, la documentación no te baja de 20.000, 30.000 folios. Imaginen todo lo que tiene que sistematizar el abogado y con el equipo, por supuesto. Entonces, hay maratónicas audiencias, como nosotros le llamamos, que duran varios días. Y esos días uno debe programarse, y no solamente programarse para acudir a la audiencia, sino también estar empapado del caso, tener conocimiento de todos los actuados, que por supuesto demora. Entonces la trascendencia del abogado penalista es, número 1, tomar conocimiento de toda la actuación, y número 2, programar su tiempo. ¿Para qué? Para poder participar en las audiencias y ante ello argumentar. Llámese algunos pedidos de nulidad, llámese algunos pedidos de prueba ilícita, entre otras cosas más. Claro que sí. Además, me sorprende, doctor, este tema que usted comparte, ¿no?, este punto que comparte con relación a los requerimientos de información que son pues gigantescos, ¿no?, y que impiden, dado el corto tiempo para que el abogado pueda responder, ¿sí?, impiden pues una buena defensa, ¿sí? Ahora, doctor, justamente en ese sentido, ¿cuándo es conveniente contar con un apoyo profesional como el que brinda usted, ¿no? Ya antes, durante, después de que nos veamos envueltos en una situación de repente de citación, investigación, etcétera? Y por otro lado, existe la noción o la idea de que los abogados son costosos, muy costosos, ¿no? En ese sentido, ¿usted cree que lo barato sale caro? ¿No? ¿Es recomendable que una persona, digamos, acuda a servicios de un abogado, ¿no?, digamos, que cobra, vamos a decirlo, digamos, coloquialmente, que cobra barato o que cobra no tan barato? En ese sentido, más allá de que todos los abogados manejan un estándar, cada uno maneja su propio honorario, definitivamente lo recomendable no solamente es ir al precio, sino también que los ciudadanos, las personas que están siendo procesadas, puedan verificar de forma anterior cuál es el historial, llámese el historial académico, llámese el historial de experto en litigio en determinada materia penal. Hay muchas materias, pero justamente la labor y lo trascendental acá es que el ciudadano pueda ver en quién pone sus manos su libertad. Más allá del precio, como vuelvo a indicar, lo recomendable es verificar los antecedentes. Muchas veces van a las firmas grandes, estudios que no solamente cuentan con una especialización, cuentan con derecho tributario, aduanero, minero, qué sé yo. Entonces, las personas hacen eso, pensar que un estudio grande va a asumir su defensa, no quiere y no debe decir exclusivamente que va a haber una buena defensa. ¿Por qué? Porque justamente los estudios especializados, en ese caso en materia penal, son los que van a profundizar de mayor manera. De mayor manera, ¿qué cosa? La estructura de la defensa técnica, la estructura de cómo yo voy a llevar como abogado penalista la defensa técnica tanto en audiencias previas como incluso futuro en juicio oral. Bien, doctor, ahora sí, para ir cerrando la entrevista, en cuanto al cumplimiento normativo de materia penal empresarial, hablando de empresas, es importante que las personas jurídicas o empresas cuenten con la asesoría de abogados penalistas a fin de prevenir delitos tanto dentro de las empresas como a través de su operación o interacción con otras entidades. Sí, así es, por supuesto. Les comento que a partir del 2018 en adelante en Perú ya está vigente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto es,
ya no solo se sanciona la culpabilidad de una persona natural, sino que es lo que se sanciona el defecto de organización de una empresa. Entonces justamente la pregunta ¿es importante contar con un abogado penalista? Por supuesto, porque nosotros los abogados penalistas tenemos la cualificación especial de detectar el delito o detectar los posibles escenarios de delito. Lo trascendental acá que es para toda empresa tener un programa de cumplimiento normativo que nosotros le llamamos el Criminal Compliance. Es decir, se va a estructurar una serie de directrices, códigos de ética, canales de denuncia, que van a permitir prevenir en la medida de lo posible la comisión de delitos, sea falsa contabilidad, sea lavado de activos, incluso delitos de corrupción, entre otros. Entonces, ¿ello qué beneficia a los empresarios? Número uno, la reputación. Número uno, poder avalar, proteger su marca y además también la actividad, porque los empresarios siempre en una actividad dinámica con otras empresas, otras actividades, necesitan un respaldo jurídico. Correcto. Y qué mayor que sea el de prevención. No solamente basta, por supuesto, defender ya cuando está en un proceso penal de una investigación, sino ex ante, prevenir los delitos. Y por supuesto, vuelvo y repito, el abogado penalista es el que tiene la cualificación especial de poder prevenir y detectar posibles delitos dentro de la empresa. Excelente. Así que ya saben, amigos, no existe el empresario que diga yo no sabía. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los procesos comerciales. Yo le comento, doctor, que hace 30 años, cuando empecé mi carrera como administrador de empresas, trabajé para un laboratorio, ¿no?, como auditor del canal de licitaciones, ¿no?, donde habíamos detectado que se estaban produciendo ciertos manejos indebidos, ¿no?, en el área comercial de los visitadores médicos, ¿no?, que tenían pues ciertas prácticas delictivas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no?, delictivas para lograr de repente algunos objetivos comerciales, ¿no? Entonces estamos hablando del año 96, imagínense, ¿no? Entonces yo he visto varios casos de este tipo. También he trabajado con entidades financieras donde de repente, como las cooperativas, a veces no devuelven los ahorros de los socios, etcétera, ¿no? Donde ahí ya no existe, queridos amigos, ¿no?, yo no supe, yo no sabía, yo solamente era el gerente y bueno, eso lo hizo mi empleado. No existe, ¿cierto? Correcto. Muy bien, así que a tomar nota, queridos amigos. Bien, doctor, nos han quedado por acá un par de preguntas en el tintero, pero creo que va a ser motivo para invitarlo a una próxima entrevista. Deseo en la pantalla Súmate al Éxito para que comparta su información de contacto. Muchas gracias por la entrevista. Necesitan asesoría, patrocinio jurídico, consultoría jurídica en materia penal, pueden contactar, ubicarme en las redes sociales como Eduardo Alejos Toribio, TikTok, Instagram, Facebook, y además para el número de contacto directo es el 986-975-698. Ahí en la mensajería del WhatsApp estamos atentos justamente para poder nosotros velar, en este caso, por la defensa jurídica idónea de cada uno de ustedes que son los ciudadanos. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, queridos amigos, por su sintonía y nos despedimos. Hasta la próxima, pero antes quiero invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente. Ya saben, queridos amigos, a tomar nota. Hasta la próxima.